sombreado o cada forma de sombrear las áreas representa el origen del suelo, ¿ok? No se ve muy bien, pero aquí yo tengo una simbología que es QPAL. ¿Qué significa? Claro, no le lo que es cuaternario, el Q, ¿verdad? Pleistocénico, aluvial. ¿Ok? Esto indica la edad geológica, ¿cierto? Y el agente o tipo de transporte. Ya hemos hablado de aluvial, ¿cierto? Que está transportado por los ríos. Y nosotros en Lima Metropolitana tenemos 3 grandes ríos que cruzan la ciudad, ¿cierto? El río Chillón al norte, aquí, el río Rímac al centro y el río Lurín en la zona sur. ¿Ok? Entonces, gran parte de nuestros suelos dependen de este agente de transporte que son los ríos. Recuerden, el río Chillón está... El río Chillón, que es Caraballo, Puetepiedra, Comas y Callao también. El río Rímac, toda esta zona central. ¿Ok? Y el río Lurín, bueno, el distrito Lurín, Cochabamba, ¿no? Y por eso, gran parte, aunque quizás no se observa aquí, pero estoy seguro que se observará cuando vean la diapositiva, de este sombreado, que parecen como hexágonos, tiene que ver con depósitos aluviales. Toda esta área que estoy trazando, por aquí. Toda esa área son suelos aluviales. Suelos transportados por los ríos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Luego tenemos, acá, ¿no? URE. ¿Ok? ¿Qué significa URE? Muy bien. La R es de reciente, cuaternario reciente eólico. Lo primero es la edad geológica y lo último es el tipo de suelo en función del transporte. ¿Ok? Eólico. Cuaternario reciente eólico. Lo que no se observe bien, este sombreado que son como líneas aquí, está principalmente en el distrito de Villa El Salvador. Aquí dice, ¿no? QRE. Aquí QR. Villa El Salvador y Ventanilla. Por aquí también hay zonas de arenas eólicas. ¿Ok? Entonces estos son agentes un tanto distintos. No están afectados por el transporte de los ríos, sino porque están cercanos a las... Cuando esas cosas como yo trabajo con sismos, entonces como que atento a... No, lo digo porque si por eso sismo ahora, claro, tendría que seguir trabajando con ustedes, pero ¿y ahora? Entonces, aquí, El Salvador y Ventanilla. Luego, por aquí tenemos depósitos marinos, ¿cierto? QRM. Similares a los que estaban aquí. QPM y QRM. Ya en función de lo que ya hemos aprendido aquí es cuaternario pleistocénico marino, cuaternario reciente marino, ¿cierto? Y se dan cuenta que estas zonas están en chorrillos, en las zonas pantanosas aquí, ¿verdad? Aquí, QRM es aquí, y aquí también, ¿no? En Ventanilla tenemos una zona cerca de Defensores de la Patria, me parece, que es pantanosa. ¿Sí? Entonces, ese es el mapa geológico. Y todo el resto de colores que ustedes ven aquí, Lima Metropolitana se concentra acá, ¿no? Es esta región de aquí, ¿no? Pero aquí hay una serie de colores, ¿no? En la zona norte y en la zona este. Están de color verde, de color rosado, de color rojo, todos son las formaciones rocosas, ¿ok? Tenemos la formación molecular, la formación térmica, etcétera, que ustedes ya han aprendido pues en geología. En geología los llevan en curso solar. Sí, ya entonces ya más o menos ya se saben qué es lo que así que están todas estas formaciones. Ahora, lo que está a la izquierda, como les dije, o es el mapa geológico. ¿Ok? A la derecha es el mapa de suelos, ya, ese es lo que nos compete a nosotros más. Pero entendemos el mapa de suelos a partir del mapa geológico, ¿cierto? Por eso una de las disciplinas o de las ciencias de la Tierra que trabaja mucho con la geotecnia es la geología. Geotecnia y la geofísica también. Son 3 de las ciencias de la Tierra que trabajan conjuntamente. ¿Okay? Ya quede bien de la geología, porque conocemos el origen de los suelos a través de lo que se denomina la geomorfología. Y la geofísica también voy a hablar en la siguiente presentación, en función de lo que nosotros ya hemos venido denominando exploraciones indirectas.
¿Ok? ¿Ya? Pero enfoquémonos más en la región de la derecha, que es un mapa, el mismo mapa de Lima Metropolitana. Solo que aquí creo que es más evidente el río Chillón, el río Rímac y el río Lurín, ¿cierto? Y hay una serie de colores: el color verde, el color amarillo, el color naranja, el color rojo y el color magenta, ¿ok? Que es el último, el rosado o lila, ¿ok? Ya. Entonces, nosotros hemos dividido en función de lo que les presenté anteriormente como la línea del tiempo. Hemos estudiado los suelos, hemos hecho exploraciones, hemos hecho perfiles estratigráficos, todo aquello que yo he mencionado en la parte inicial, para poder definir los tipos de suelos probables, como les había indicado, ¿no? Regresamos a la parte inicial, disculpen, de la exposición. Yo les había dicho que un perfil estratigráfico es la mejor interpretación posible a partir del número limitado, porque siempre va a ser limitado. No podemos hacer una exploración cada cuadra o cada 50 metros, es económicamente inviable, pero es la mejor interpretación que podemos hacer. Así que en cada distrito nosotros hemos hecho una serie de exploraciones geotécnicas, directas o indirectas, para que sea la mejor interpretación posible de las características de los suelos. ¿Okay? Entonces, aquí ven que la gran parte de Lima Metropolitana es de color, y el Callao, es de color verde. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el color verde? Disculpen que esté en inglés allí, pero lo voy a explicar. Dice: afloramientos rocosos, gravas densas y arenas también densas. ¿Okay? Se dan cuenta que estas zonas verdes están casi en la zona central del río y aguas arriba, ¿cierto? Aquí también, ¿verdad? En la zona central y aguas arriba, y aquí en la zona central y aguas arriba. ¿Ok? Entonces son los suelos más rígidos de Lima Metropolitana, en lo que se denomina la grava aluvial de Lima. Para este momento ustedes ya saben a qué me refiero con grava, textura, ¿cierto? Y a qué me refiero con aluvial. Ahí está, ¿no? Tipos de suelo en función de transporte. De Lima es... estamos aquí, ¿verdad? Entonces ya sabemos a qué nos referimos con la grava aluvial de Lima. Gran parte de esa grava aluvial está representada por este color verde que tenemos. ¿Okay? Luego, como el agente de transporte o de intemperismo más importante de nuestra ciudad es el agente aluvial, porque son los tres grandes ríos que cruzan, tenemos materiales que van depositándose, pero cada vez más finos. ¿A qué me refiero con esto? El río, aguas arriba, es decir, mientras más nos acercamos a su origen, tiene más fuerza de transportar los materiales, ¿cierto? Por eso cuando ustedes van a Chosica, Cineguilla, pueden encontrar en el lecho de los ríos grandes polones de piedra, de roca o de suelo, ¿ok? Pero mientras más nos acercamos a La Punta, el Callao o Pachacama, los suelos se van haciendo cada vez más finos, porque mientras nos acercamos a la desembocadura de los ríos, la fuerza de transporte de los mismos, es decir, de los ríos, va perdiéndose, ¿ok? Va disminuyendo. Entonces ya no puede transportar materiales como gravas, porque las gravas son depositadas aquí. Mientras más nos acercamos a la desembocadura, cada vez depositan suelos cada vez más finos, ¿ok? Vean, el suelo amarillo y el suelo de color naranja representan suelos más finos que en comparación con el verde. Aquí también, ¿no? Verde, transición entre amarillo y naranja. Vean aquí, verde y aquí un pequeño cachito de amarillo. ¿Ok? Entonces paso a explicar los suelos amarillos. Son arenas medianamente densas y arcillas duras. Y luego la zona 3, que es la zona naranja, dice arenas sueltas y arcillas medias. ¿Ok? Vamos a aprender esos términos. No es momento todavía de aprender esta parte de compacidad, que es lo denso, lo suelto, lo blando. Solo un poquito para explicarles, esto tiene que ver con los suelos granulares y esto tiene que ver con los suelos finos. Así como yo les hablaba que de textura tenemos, no de textura, sino de tamaño, tenemos angular y redondeado para suelos finos y voluminoso o laminar para suelos gruesos, y voluminoso o laminar para suelos finos. Lo mismo ocurre en lo que se denomina, y aquí lo voy a colocar, compacidad, o lo que se denomina consistencia. Compacidad o consistencia, esa es la propiedad de los suelos. ¿Okay? ¿Qué tan rígido es ese material?
¿Qué tan compactos son? Ustedes cuando van a la playa, son básicamente arenas muy sueltas, ¿cierto? Que no tienen mucha resistencia. ¿Okay? Entonces, los términos que se utilizan aquí son denso y suelto. ¿Okay? Cuando tiene más rigidez y cuando tiene menos rigidez. Cuando tiene más rigidez un suelo fino, es decir, una arcilla o un limo, decimos duros y blandos. Yo no puedo decir arcilla densa. Yo no puedo decir limo suelto. No puedo decir grava dura. No. Arcilla dura, arcilla blanda, grava densa, arena suelta. ¿Okay? Esos son los términos que se utilizan para describir la compacidad o la consistencia. ¿Qué tan rígido es ese material? Si es rígido, utilizamos el suelo denso o el suelo duro. Si tiene muy poca rigidez, nos referimos al suelo suelto o al suelo blando. ¿Okay? Pero dependiendo de su textura. ¿Okay? Los suelos granulares, textura gruesa, los suelos finos, bueno, ya textura. ¿Okay? Entonces, por eso yo les decía que los suelos de color amarillo o los suelos de color naranja utilizamos los términos suelto y blando. ¿Okay? Recuerden, el agente de transporte o de intemperismo son los ríos, por tanto aquí el río tiene una gran capacidad de transportar y depositar materiales. El río va perdiendo fuerza conforme va llegando a su desembocadura y por ende solamente puede depositar materiales ya sea sueltos o blandos cuando llegamos a dicha desembocadura. El color rojo y el color magenta, lo voy a explicar ahora. El color rojo tiene que ver con los suelos eólicos, ¿verdad? Los que están aquí, en Lomo de Corvina. Aquí también hay algunos suelos. Y también hemos colocado las pendientes pobladas en el Lima metropolitano. Hay muchas viviendas que se encuentran en pendiente, en Lima Norte, en San Juan de Lurigancho y algunos otros distritos. Y por una especie de peligro geológico hemos colocado aquí su de color rojo, ¿no? Y también las zonas de color magenta que no se observan muy bien, bueno, aquí sí se observa, ¿no? Es esta zona pantanosa, en Ventanilla y algunos suelos de relleno que se encuentran de manera muy puntual en Lima metropolitana. ¿Okay? En algunas zonas, por ejemplo, de Manchay, en la urbanización Limatambo, que es bastante conocido en Surquillo, que hay algunas edificaciones que están sufriendo asentamientos. ¿Por qué? Porque se han cimentado sobre rellenos. ¿Okay? Lo cual no es, digamos, precisamente adecuado. Nosotros conocemos la distribución de suelos y ya para eso hemos estudiado, yo les estoy presentando las texturas, las formas, los tipos de suelo en función de su transporte y otros agentes para que podamos tener las herramientas y describir adecuadamente esos tipos de suelos en estudios de mecánica de suelos, digamos, discusiones profesionales, de índole académica, etc. ¿Qué más? Ya para terminar esta parte de esta primera parte y luego irnos al receso, vamos a hablar de los minerales. ¿Okay? Los minerales son materiales cristalinos que constituyen pues, los sólidos del suelo. Aquí tenemos que hablar de lo que se denomina la composición química y la estructura. ¿Okay? Nuestro interés en particular en la ingeniería está asociada más a lo que puedan hacer el oxígeno y el silicio como agentes o como minerales o como elementos de estos suelos. ¿Okay? El cuarzo es el principal mineral de los suelos de grano grueso y los suelos arcillosos están formados por sílice, por siltatos. ¿Okay? Y aquí están un poco las distribuciones geométricas teóricas de los diferentes elementos que les he hecho mención. Ahora, es importante mencionar los minerales de las arcillas, porque si regresamos a algunas diapositivas, ustedes van a recordar que yo les hablaba que las características físicas o de resistencia de los suelos finos están apoyados o dependen mucho del contenido mineralógico de esas arcillas. ¿Okay? Y aquí tenemos tres grandes componentes o tres grupos de minerales: la colinita, la hillita y la montmorillonita. Ese es el nombre, un poco largo y extraño, pero es la montmorillonita. Yo les hablaba hace un rato de los suelos expansivos, ¿verdad? Entonces aquí el mineral que controla el grado de expansión, es decir, qué tan expansivo o qué no tan expansivo es el suelo fino o el suelo arcilloso, es la montmorillonita. Si tiene gran porcentaje de montmorillonita, probablemente sea un suelo expansivo. Si tiene poco porcentaje de montmorillonita, no tiene mucha capacidad de expansión. ¿Cómo yo identifico la montmorillonita? Recuerden que son suelos finos. Yo no puedo visualmente definirlos como en el caso de las gravas, etc., sino yo tengo que evaluarlo a nivel microscópico y muchas veces utilizamos lo que se denomina la difracción
de rayos X para poder identificar las características no las características, la cantidad de mosmorionita en los materiales. ¿Okay? Entonces nos apoyamos un poco de otras ciencias, o la física por ejemplo, para poder identificar estos materiales. ¿Sí? En resumen, el suelo se origina del intemperismo, ya sea físico o químico. Ya hemos visto que físico no altera el contenido mineralógico, el químico sí lo hace. Y podemos tener ya sea gravas, arenas, limos y arsénicos. Recordamos que los dos primeros, gravas y arenas, son suelos de textura gruesa, los dos últimos son suelos de textura fina. Para este momento del curso ustedes tienen que recordar que 0.075 milímetros es la diferencia entre suelos gruesos y suelos finos. Ya después, en la segunda unidad, vamos a explorar un poco más de los tamaños. ¿Okay? El intemperismo físico provoca reducción del tamaño de partículas sin cambio en su composición, y lo acabamos de decir. Lo contrario ocurre con el intemperismo químico, que sí provoca reducción y cambio de la composición de las partículas. ¿Okay? En el caso de la textura, nos referimos al tamaño, ¿cierto? Los suelos de textura gruesa son gravas y arenas, de textura fina, limos y arsénicos. Hay formas también que ya hemos hablado, y hay tipos en función de el transporte o el agente de transporte, y también de algunas características químicas que puedan tener o de suelos específicos. El cuarzo es el principal mineral de los suelos granulares, y para las arcillas tenemos los tres principales, que son la caolinita, la hirita y la mosmorionita, siendo este último el agente que influye en el grado de expansión de los suelos. ¿Ok? Sería todo por esta presentación. Entonces nos podemos tomar unos 20 minutos.